Lo que vemos en las ciudades es que cuando no hay proximidad en los equipamientos, en los servicios, todos esos trayectos, toda la vida cotidiana se vuelve mucho más difícil. Todo el sistema es un sistema patriarcal. En las empresas públicas que cotizan en la bolsa, menos del 10%, sus consejos están presididos por una mujer. La movilidad es el derecho que te permite acceder a otros derechos. Ese divorcio entre el ordenamiento ecológico y el territorial, olvídate, ha sido un problema, pero de rezago de muchos años. Necesitamos pensar más en las necesidades de las demás personas antes de en las necesidades propias. Hoy por hoy encontramos que la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la Ciudad de México es sumamente importante. Para ello tenemos un Instituto de Planeación Democrática y a nivel federal una Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. El día de hoy está con nosotros una funcionaria que actualmente se encuentra en la Secretaría de Economía a nivel federal, pero que fue subsecretaria en la SEDATU y que tiene una plena convicción de lo que está sucediendo no solamente en todo el país, sino en la Ciudad de México. De hecho, fue una fuerte contendiente al Instituto de Planeación Democrática aquí en la Ciudad de México. Así es que el día de hoy estaremos platicando con ella, no solo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y de su experiencia como candidata a este instituto, sino también de los aciertos y de, hay que decirlo, los retos que tuvo como como subsecretaria en la SEDATU. De igual manera, platicaremos un poquito sobre lo que están haciendo actualmente en la Secretaría de Economía. Así es que, sin más, quédense con nosotros, comenzamos. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez aquí en otro episodio más. Recuerden suscribirse, es importantísimo para nosotros que se suscriban. Los invitados que tenemos son de la máxima calidad y el día de hoy no es una cosa menor. Está con nosotros Karina Arbizu, quien es una persona, una mujer que verdaderamente ha hecho muchas cosas por esta ciudad, una gran contendiente y sin más palabras, primero quiero saludar a mi co-host, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias y contenta de tener a Karina hoy con nosotros. Muy, muy contentos de tenerla con nosotros. Karina, qué gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias, pues yo feliz de estar aquí con ustedes, en verdad es un honor. Es un gusto tenerte en este episodio y quiero que nos cuentes un poco de tantas facetas que tienes porque eres una funcionaria, pero has sido colega, profesora, estudiante, eres de esas personas que nunca va a dejar de ser estudiante, docente, también has sido mi profesora, mi compañera de trabajo, mi amiga. ¿Qué tanto de toda esta combinación nos puedes compartir hoy al auditorio? ¿Qué aprendizajes vas sumando como tallerista? Eres también maestra de yoga. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar, Karina? Bueno, pues el gusto es mío, Lidia, y la verdad es que siempre creo que en la vida estamos en un constante aprendizaje, ¿no? O sea, como que nunca terminamos de aprender, de incorporar las cosas que tenemos. Y creo que si pudiera describir la forma en la que mi cerebro funciona, es que yo soy alguien que conecta ideas que tal vez a veces no están como tan relacionadas y que me gusta mucho trabajar entre disciplinas, pero también como lo que dicen como transdisciplinario, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas que pues a veces caracteriza a las personas que nos dedicamos a lo urbano, porque sabemos un poco de todo, pero al final como que también sabemos con mucha profundidad muy pocas cosas, ¿no? O sea, como que somos generalistas, pero eso al mismo tiempo nos da una visión que es como una visión mucho más holística. Obviamente no puedo hablar por todas las personas. Hay urbanistas que sí se han especializado muchísimo en ciertos temas, como en temas hídricos, o hay gente muy, muy especializada en temas de transporte, pero no es el caso mío. O sea, en mi caso me gustan temas de economía urbana, entonces justamente fuimos colegas hace algunos meses en la CEPAL en un curso sobre economía urbana, pero también he trabajado muchos temas de movilidad y de transporte público, entonces puedo a veces hablar el lenguaje que también hablan las personas que son ingenieras de transporte, por ponerte un ejemplo.
Y la verdad es que en donde he encontrado, bueno, temas de vivienda, obviamente, de planeación urbana, de usos Ahora de de suelo. sistemas de cuidados, que también espero que nos Claro. compartas hoy. Y eso, ¿no? Que la vida también te va poniendo en diferentes agendas y con diferentes redes. Sí, y donde he encontrado como un espacio que personalmente ha sido como el más satisfactorio es en el servicio público y en la docencia, pero no de tiempo completo, no como tal vez tú, que sí eres así una docente, que además estás en temas de investigación de manera permanente y hay mucha gente que lo está haciendo y también haciendo trabajos de consultoría, pero el espacio que donde yo he encontrado que me hace sentir que puedo retribuirle a la sociedad, pues ese es el servicio público, con todo lo que eso conlleva también en términos personales, porque es un trabajo muy demandante, a veces un poco ingrato, ¿no? Pero al mismo tiempo... A veces. Es bastante, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho ser una persona servidora pública, aunque he estado pues en organismos internacionales y pues nunca, eso que dices es muy cierto. O sea, yo nunca dejo de aprender. Cada que tengo oportunidad, el año pasado, por ejemplo, me otorgaron una beca y estuve todo el año pasado otra vez 100% inmersa en la academia, en la docencia, un poco, investigación, presentando y también como reflexionando del paso por la administración, porque cuando estás en la administración pública, el ritmo es tan acelerado que a veces no tienes tiempo como para detenerte, pensar, reflexionar, ¿no? Y un poco hacer también como ese análisis de lo que se ha avanzado, de lo que, de los aciertos, de los errores, cómo aprender de esos errores. Entonces, eso. Y creo que algo que quisiera también aprovechar el espacio y compartirles es que cuando soy docente, cuando doy clases, sobre todo a personas más jóvenes, y veo que tienen vocación por lo público o por la política, siempre les impulso porque pienso que muchas veces pues está muy mal valorado y tiene muy mala fama en muchos espacios el dedicarse a la política o a lo público en general, ¿no? O sea, como que es como doy. Pero al mismo tiempo, si no hay relevos de las personas que están ahí, ¿no? Pues eso no va a cambiar. Entonces, si hay gente que está genuinamente, no es que los otros intereses no sean genuinos, pero son otro tipo de intereses, pero digamos como que la población se involucre más, que seamos actores políticos mucho más involucrados, que estemos ahí al frente de batalla, dando pie a que las cosas sucedan, pues pienso que esto va a cambiar. Y también reconocer el trabajo de muchas personas funcionarias públicas que son muy profesionales, impecables en su trabajo y que por eso las cosas están a flote, ¿no? No, y a ver, y aquí siempre lo hemos dicho, este podcast ha tenido muchos funcionarios públicos, sí hemos visto esa tendencia, pero aquí al contrario, para nosotros es un honor haber sido servidor público por la cantidad de vidas que llegas a tocar. La gente no se da cuenta de cómo una política, a veces ni siquiera conocen quién la desarrolló, pero tocas la vida de muchísimos mexicanos sin haberse dado cuenta por una política pública que se hizo. Entonces, sí, aquí nosotros siempre hemos reconocido el esfuerzo que hacen los servidores públicos, el honor de haber sido servidor público y la cantidad de vidas que tocas. Y también algo que es como muy importante, creo, es que justo desde el espacio de la política pública urbana y del desarrollo urbano, del urbanismo en general, un espacio que es fundamental, pues es el sector público, ¿no? Porque finalmente dicta o no, ¿no? También hay omisiones en muchos casos, pues las reglas del juego de cómo las ciudades se van a desarrollar. Y ese espacio, pues es un espacio que desde ningún otro lugar tienes ese nivel de incidencia. Puedes estar muy cerca, puedes asesorar y eso también es un espacio muy, muy valioso y muy necesario porque muchas veces cuando estás adentro justo necesitas de mentes que estén afuera con más calma, con menos acelere o con cosas tan inmediatas por entregar, que puedan tener como este nivel de abstracción, de profundidad. Pero pues eso, o sea, y justo como decías, Lidia, y tal vez esto nos va a llevar como hacia una parte de la conversación que me gustaría llevarla, es que yo desde hace como unos 5 años o un poco más, empecé mucho, bueno, yo soy una promotora de la igualdad de género, ¿no? En todos los ámbitos de mi vida, empezando por mi vida personal y familiar y en todos los espacios en donde estoy, pues siempre estoy buscando reducir las brechas de desigualdad de género y promoviendo la igualdad, ¿no? La igualdad de género. Y pues ha estado
ya muy en boga, pero empezó en la pandemia y creo que ahí fue cuando para mí se hizo mucho más evidente porque, claro, hay colegas urbanistas, economistas, feministas que llevan desde los años 70, 80 hablando del tema de los cuidados, pero en donde todo el mundo empezó a poner la mirada fue durante la pandemia, porque se hizo muy evidente dos cosas: la carga desproporcionada de todas estas actividades de cuidado y trabajo no remunerado hacia las mujeres, que pasa en México, pero pasa pues en casi todo el mundo. O sea, no hay una distribución como más equitativa de la carga de cuidados, y que además para las mujeres, digamos, con menores niveles de ingreso, cuando hablamos de la interseccionalidad, es mucho más como pues lacerante, puede ser incluso la palabra, ¿no? La carga desproporcionada y como eso pues al final tiene que ver con una construcción sociocultural, tiene que ver con cómo dividimos la división sexual del trabajo, que le llaman, ¿no? De qué le toca hacer a los hombres y qué le toca hacer a las mujeres. Y entonces, pues desde entonces he estado muy clavada desde la academia, leyendo, investigando, por ahí escribí un artículo, hay otro que estará pronto por publicarse con la profesora Inés Sánchez de Madariaga. Entonces el año pasado, que ahorita les cuento quién es ella, pero el año pasado que me pude como abstraer un poco del rush de ser funcionaria pública, pues me clavé mucho más a estudiar todos estos temas y cómo en realidad el tema del derecho al cuidado es algo que es transversal y que tiene una materialización en lo espacial, en las ciudades. A eso voy. Algo que pareciera tan privado, tan desde el cuerpo, tan desde lo doméstico. ¿Por qué, de qué manera las ciudades adoptan este enfoque y por qué es importante y por qué es un tema público todo esto? Hay una parte como muy importante del tema de los cuidados y tiene que ver con la proximidad, ¿no? Se puso muy de moda el tema de la ciudad de los 15 minutos porque, bueno, porque es un gran nombre, la verdad. O sea, ¿no? Como que es muy fácil de que la gente pueda entender qué significaría llegar a donde atractivo, tengas es que llegar. deseable, Ajá. es viable, vamos a ponerlo más en signos de interrogación. Pues no sé si sea viable o en todas las ciudades, e incluso hay como gente que siempre hay una hipótesis y luego hay como la antítesis de esa tesis, pero en realidad las urbanistas feministas, las geógrafas feministas, desde los años 70 y 80 ya lo estaban evidenciando. Decían, o sea, las actividades de la vida cotidiana que suceden en la ciudad y que muchas están vinculadas al tema de cuidados, de cuidar de otras personas o incluso del autocuidado, tienen una dimensión espacial. Y ahorita les voy a explicar cómo a qué me refiero. Por ejemplo, piensen en la vida de una persona, generalmente va a ser una mujer, que tiene a su cargo, ahora incluso le llaman la generación sándwich, ¿no? Que tiene a su cargo infancias, niños o niñas y además sus padres o su madre, ¿no? Que son personas adultas mayores. Entonces, esta mujer además trabaja a tiempo completo y su vida tiene que diseñarla toda desde que sale en la mañana de su casa para poder ir a dejar tal vez a sus hijos a la escuela, en algún momento del día poder salir a comprar algo en la farmacia que sus papás le encargaron. De pronto tiene que, además, tal vez en la hora del descanso de la comida, pasar rápido al supermercado o al mercado o de regreso a casa a hacer eso. Y entonces lo que vemos en las ciudades es que cuando no hay proximidad en los equipamientos, en los servicios, todos esos trayectos, toda la vida cotidiana se vuelve mucho más difícil. ¿Por qué? Porque pues normalmente los viajes entre hombres y mujeres sí tienen diferencias, ¿no? Cuando se hacen estos análisis ya desagregados por género de cómo usan el espacio urbano un hombre a una mujer, y vamos así, a lo mejor estamos hablando de alguien que vive pues en un contexto urbano y que va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Eso sería generalmente un patrón de viaje de un hombre. En cambio, las mujeres, sus viajes son multipropósitos, multidestino y son variados en un día porque pues tal vez ese día tuvieron que pasar a la farmacia, a la tintorería, al supermercado o al mercado por los niños, o a lo mejor alguien se enfermó y le hablaron y entonces tuvo que dejar las actividades que tenía para ir a recogerlo. Y lo que sucede es que las ciudades normalmente se han planeado a partir de la visión hegemónica, masculina, ¿no? Y aunque a veces, incluso aunque haya mujeres, si no le metes estos lentes de la perspectiva de género y de entender las diferencias que existen entre los distintos grupos poblacionales, pero también
las diferencias a partir de los roles asignados por género que tenemos que cuestionar y cambiar, pues es que va a priorizar un tipo de viajes versus el otro. Entonces, ¿qué pasa en el metro en la hora pico? Pues es que hay más vagones, ¿no? O sea, hay más frecuencias, perdón, o sea, llegan con más rapidez, pero en la hora valle, que sería como, no sé, a mediodía, reducen esas frecuencias. ¿Por qué? Buscan la eficiencia. Pero si yo soy una madre que justo tengo media hora, a la hora, no sé, como del break, tengo un break de media hora a las 11 de la mañana y quiero ir rápido a hacer algo, tengo que esperar mucho más tiempo a que pase el camión, a que pase el metro. Entonces, pues todos los sistemas de transporte se han diseñado de esa manera. Justo la persona que se dio cuenta de esto y lo puso muy en evidencia fue Inés Sánchez de Madariaga, que es esta profesora madrileña. Ella además es directora de la Cátedra de Género UNESCO en la Universidad Politécnica de Madrid y ella analizó todas las encuestas el Ministerio de Transporte en España y se dio cuenta que pues incluso todos estos viajes ni siquiera estaban evidenciados y entonces ella le llama movilidad del cuidado y viajes de cuidado. Entonces, esa es una parte, por ejemplo, ese es muy específico al tema de movilidad, pero también tiene que ver con la proximidad espacial, ¿no? Y con generar infraestructura para los cuidados. Entonces, en la Ciudad de México y en otras ciudades en América Latina se han empezado como a tener estas ideas que son como más de vanguardia en estos temas. Por ejemplo, en Bogotá, y no es coincidencia, creo yo, que hubiera una alcaldesa mujer, hicieron las manzanas del cuidado. Y las manzanas del cuidado lo que buscaban eran, sobre todo en barrios en donde a partir del análisis sociodemográfico se identificaban que habían más hogares liderados por mujeres, jefas de familia, en donde habían mayores condiciones de desigualdad, pobreza, etcétera, poder concentrar en un espacio diversos equipamientos e infraestructuras de cuidado, en donde las mujeres pudieran acceder a una diversidad de servicios, incluidos servicios que tienen que ver con erradicar la violencia contra las mujeres, poder denunciar, tener asistencia psicológica, que eso ya, digamos, como que eso ya existía, pero la innovación aquí fue, por ejemplo, incluir lavanderías. Pero no solo incluir lavanderías, sino incluir espacios de cuidado infantil y mucho relacionado también con poder liberar a las mujeres, sobre todo, ¿no? De estas horas que le dedican a cuidar, a lavar la ropa, a cuidar a personas adultas mayores, a cuidar a infancias que pudieran en un mismo espacio pues tener una ludoteca, un espacio de cuidado infantil, un centro de rehabilitación en el caso de personas que, no sé, que necesitan eso o personas con discapacidad y que las mujeres pudieran dejar la ropa mientras se lavaba, tomar clases de computación, poder acceder a otro tipo de mercados laborales más formales o aprender en la biciescuela. Y al mismo tiempo enseñaban a hombres a realizar muchas de esas actividades que por patrones culturales, pues se les enseñan a las mujeres. Entonces, que por son ejemplo, los principios que ahora hemos adoptado en las infraestructuras de las utopías. claro, y las utopías, pues son digamos, como estas infraestructuras como más de vanguardia en estos temas de cuidados, que además fueron evolucionando. O sea, en la primera gestión en Iztapalapa, de las 2 gestiones continuas que tuvo la hoy jefe de gobierno Clara Brugada, empezó con algunas utopías. Esas primeras no habían considerado todavía este tema de cuidados, pero se fueron como perfeccionando y mejorando. Y entonces ahora pues ya vamos a tener utopías en toda la ciudad. Y yo creo que esto va a ir incrementando en el sentido de que también es importante que estén conectadas con el sistema de transporte público. O sea, un anuncio que se hizo en la Ciudad de México y que me pareció muy pertinente fue que todos los pilares, que son estas infraestructuras de educación comunitaria, de educación continua un poco más pequeñas, que están repartidas en toda la ciudad y que ya existen, que además a estas infraestructuras o estos equipamientos se les va a incluir un tema de cuidados, sobre todo enfocado en infancias, ¿no? Entonces, pues desde esta perspectiva, hay muchos pilares que están, así te bajas del cablebús, por ejemplo, en la Gustavo Madero, en Revolución estoy pensando, y ahí mismo hay un pilar. Entonces, si tú vives en una de estas colonias, ¿no? O estos barrios, pues puedes fácilmente acceder a partir de un sistema de transporte público estructurado. Pero esto ahora, yo estoy en la Secretaría de Economía y esto lo estamos incluso llevando a otras dimensiones desde la perspectiva del desarrollo productivo de México. Ya la presidenta anunció, por ejemplo, en Maquilas poder incluir
y tiene ya 2 en Ciudad Juárez, centros de cuidado infantil que le llaman los CECIS. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no pueden tener acceso a o renuncian, ¿no? O tienen acceso y después cuando les toca cuidar, renuncian a poder tener un trabajo formal porque pues no existen los equipamientos o las facilidades. Y otra vez lo que les digo es que mucho tiene que ver con lo espacial, con la proximidad, ¿no? ¿Y cómo se refleja en esto, no? Porque sí hay mucha más intermitencia entre las mujeres en empleos formales o incluso su incorporación en empleos formales y por tanto en todo tipo de prestaciones y oportunidades que tengan, pues se ve truncado, ¿no? A partir de esto. Sí, o sea, es impresionante porque cuando empiezas a revisar pues, los datos, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo a partir de datos del IMSS y hay una penalización salarial a las mujeres que deciden pues, ser madres o no sé si decidan, pero que son madres, ¿no? Porque hay de todos los casos, hasta por 6 años. Esto quiere decir que a partir de que te embarazas, es muy probable que el mercado laboral te penalice salarialmente hasta que tu hijo tiene 6 años y después, pues, o sea, te toca repuntar, ¿no? Y ya no alcanzas a tus colegas hombres en el mismo nivel. Entonces, ¿cómo la ciudad puede ofrecer desde lo que tiene, reducir, uno, esa carga desproporcionada hacia las mujeres y dos, que eso pues no sé si es solamente un tema urbano porque es un tema más social y cultural, esa redistribución de las tareas para que los Ujú. hombres, ¿no? Y no solo los hombres, porque no solamente es un tema que recae en las familias, tiene que recaer en el Estado, en las empresas, ¿no? O sea, tiene que ser, o sea, el tema de los cuidados se habla de que son colectivos, Ujú. ¿no? Que tiene que ser como, también se tienen que dar en comunidad y que no es lo mismo la ciudad al campo o a una ciudad más pequeña, ¿no? Ahora, dejando un poco de lado lo espacial, pero igualmente en el terreno laboral e incorporando este enfoque de género en el que nos pones, preguntarte, y es pregunta doble banda, preguntarte por un lado, ¿por qué es importante que una mujer ocupe un cargo directivo, ya sea en iniciativa privada o en lo público? Y justo aprovechando ello, decir, y aquí decirle al auditorio, participaste recientemente en el proceso de selección de la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, en el que finalmente fue seleccionada la doctora Patricia Ramírez Curi, y tú fuiste una de las candidatas finalistas en la terna. ¿Cómo viviste este proceso y qué aprendizajes te deja? Uy, fue un proceso muy nutrido para mí. Fue algo que de lo que aprendí muchísimo, que lo disfruté, que sí estaba muy cansada porque tenía casi que una triple jornada durante ese casi mes y medio en donde desde que salió la convocatoria y todo el proceso. Hiciste campaña, pero de verdad te veías disfrutándolo. Creo que sí, Sí, y sí, fue, sí lo fue. disfruté. O sea, la verdad me propuse eso. Dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer desde el corazón y me voy a divertir, voy a aprender. Además, fue muy gratificante, pues, o sea, tener el respaldo de mis colegas en el trabajo, tener el respaldo de muchos colegas urbanistas, de gente de la academia, ¿no? Pero también personas funcionarias, en fin, como del gremio en general. Entonces, saber que allá afuera, pues, era el perfil y las propuestas que yo estaba poniendo sobre la mesa hacían resonancia con muchas personas. Eso pues me llenó como de la ilusión de que sí podemos trabajar colectivamente en una ciudad que soñamos todas las personas, ¿no? Aquí el podcast es la ciudad que queremos, pero yo me imagino mucho también como la ciudad que soñamos, ¿no? Porque incluye también un tema como desde esta emoción que nos lleva a actuar y a lo mejor a imaginarnos cosas y romper esos límites y esas barreras. Y yo creo que es muy importante que existan, incluso por eso es importante que hayan acciones afirmativas desde la ley que permitan que más mujeres lleguen a ocupar estos espacios. En este caso, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, eso está en la ley, que tiene que haber alternancia y por eso en esta convocatoria era exclusivamente para mujeres que quisieran tener el liderazgo, ¿no? Y llevar la titularidad del Instituto de Planeación. Y es importante, es muy importante, es el paso número 1, pero no es suficiente, ¿no? O sea, primero tenemos que llegar más mujeres, pero también tenemos que, desde mi perspectiva, empezar a cambiar las formas de liderazgo porque como todo el sistema es un sistema, eh,
pues patriarcal, o sea, de pronto usamos muchas de estas palabras, pero pues sí es un sistema que fue diseñado por hombres para hombres y muchas veces las reglas del juego son reglas del juego, incluso de la forma del ejercicio del poder, que no porque lleguen mujeres quiere decir, aparte todo el sistema a veces está hecho para que, aunque llegas con mucha ilusión, de pronto terminas actuando como actuaría un colega hombre, pero creo que la experiencia femenina, de habitar un cuerpo femenino, de caminar en la calle con un cuerpo de mujer, te hace definitivamente tener un tipo de sensibilidad distinta y que le aporta esa diversidad, porque yo creo que lo importante es, sobre todo en estos cargos directivos o de toma de decisiones, es traer parte de lo que tú, de quién eres, porque pues eso es intrínseco, eso no lo puedes evitar, pero por otro lado generar una mayor representación, ¿no? Una mayor representación de todas las diversidades de realidades y de personas que existen. Entonces, pues habíamos tenido, seguimos teniendo, lamentablemente, o sea, lo veo ahora, ¿no? Porque en economía vemos muchos temas, pero por ejemplo, en las empresas públicas que cotizan en la bolsa, menos del 10% sus consejos están presididos por una mujer. O sea, se hizo un análisis de 200 empresas y esas 200 empresas, menos del 10% él o la presidenta, o sea, más bien es una presidenta mujer. Entonces te das cuenta ahí que pues en muchos espacios todavía está muy corto. Alguien me decía justamente ayer, oye, pero ustedes ya tienen una mujer presidenta y ya tienen la mitad del Congreso, ¿no? O sea, ya existe paridad y yo creo que eso es fundamental y se lo debemos a muchas, sobre todo mujeres luchadoras que estuvieron ahí, que impulsaron leyes en su momento para que esto cambiara y que fue un cambio progresivo, pero que hoy lo podemos ver, pero no es suficiente, ¿no? Porque vemos de pronto cosas como lo que lamentablemente sucedió hace poco en el Congreso, ¿no? Del tema de un legislador, exgobernador, que tiene antecedentes y que, bueno, pues, digamos, no es suficiente, ¿no? Ya, conocemos el caso. Claro, y de alguna manera adelantas, creo, la respuesta de lo que estoy por preguntarte en torno a las particularidades que tú notaste entre tus compañeras contendientes por este cargo que mencionamos como mujeres, ¿no? Y por ahí ya has dicho, no, ser mujer no es necesariamente apuntar hacia una agenda feminista, pero ¿tú qué notaste entre las propuestas de tus compañeras? Y igual aprovechar qué agendas fueron las prioritarias, qué agendas fueron cruzadas en toda esta exposición de propuestas. Pues mira, yo, o sea, una de las cosas que percibí desde el inicio y que autopercibí, pero que tuve gente cerca que me dijo, a ver, Karina, ve este sesgo que tienes, es que cuando eres urbanista, como que lo espacial es lo primero que en lo que piensas. Entonces, lo que tiene este instituto es que este instituto es de planeación democrática y prospectiva, pero es una planeación del desarrollo. No únicamente ve el tema territorial, ¿no? Y entonces, como tenemos esta deuda histórica con la ciudad del Programa General de Ordenamiento Territorial, a veces los enfoques iban mucho a la parte solo territorial, solo espacial, solo como de esta, digamos, esta planeación que tiene que ver con usos de suelo, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, ¿no? Valga la redundancia. Y en realidad el instituto lo que planea es el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y son todas estas capas, es lo económico, es el tema de salud, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que yo noté en mis colegas y que, bueno, que al inicio era un sesgo mío cuando estaba yo así trabajando justo en el plan de trabajo a 5 años que teníamos que presentar, etcétera. Fue bien interesante como ciudadanía verlo y acompañarlas en ello, justo comparar los planes de trabajo, ¿no? Verlas allí de verdad fue un ejercicio pues inédito, ¿no? Entiendo que también. Sí, fue inédito y yo creo que ahí pues el justo pensar cómo poder democratizar el conocimiento urbano y aún así a veces, aunque yo lo digo mucho, a veces también hablo en términos técnicos y digo, ay, ¿cómo logro transformar la forma en la que hablamos para que sea una forma mucho más coloquial, para que todas las personas puedan entender de lo que estamos hablando, no importa, digamos, cuál es su bagaje anterior, de qué profesión vienen o de qué parte del país, ¿no? Etcétera. Cuáles son como sus antecedentes, que pueda ser un lenguaje muy ciudadano. No, y gracias por estar aquí. Confiamos que este podcast sea parte de ello precisamente. Sí, totalmente. Entonces, pues ese ejercicio constante de a ver cómo lo hace sintético, o sea, porque además, o sea, les voy a contar muy rápido cómo es el proceso, ¿no? O sea, sale la convocatoria y te dan 5 días naturales, que es nada, para en 5 días naturales presentar tu propuesta
y tienes que entregar un ensayo de 10 cuartillas máximo, que a veces la síntesis es lo más difícil, en donde te pedían, por un lado, un análisis del avance de los trabajos del Instituto de Planeación, después un diagnóstico de la ciudad, después un plan de trabajo que tenía que venir estructurado con estrategias, metas, etcétera. Y bueno, ya luego después como el plan de trabajo detallado que ibas a hacer cada año. Entonces, en 5 cuartillas. Y pues ahí, ¿cómo priorizas, no? A mí me gusta mucho trabajar en equipo, trabajar de manera mucho más horizontal. Entonces, convoqué de manera express como pues a colegas así que me ayudaran rápido a ver de todo lo que hay que hacer por la ciudad, cuáles tienen que ser las prioridades, ¿no? O sea, como a qué le vamos a apuntar. Y también, pues, que habían temas que para mí son muy relevantes. O sea, para mí la agenda de los cuidados es la agenda del futuro, es una agenda de derechos, es como que luego se ponen de moda estas cosas, pero cuando salió todo el tema del derecho a la movilidad en la Constitución, en el artículo 4 constitucional, muchos colegas y muchas colegas activistas de la movilidad decían como la movilidad es el derecho que te permite acceder a otros derechos. Y yo lo he reflexionado, yo digo, no, es que el derecho al cuidado es el derecho que te permite acceder a otros derechos, porque las personas, o sea, los seres humanos necesitamos de los cuidados de otras personas para poder florecer y que además cambia a lo largo de nuestro ciclo de vida. Cuando somos bebés no sobrevivimos si no tenemos el cuidado de otras personas, ¿no? Nos morimos. Las tortugas pueden salir, esto siempre lo digo, ¿no? Porque yo me gusta todo este tema de la liberación de las tortugas y me resulta fascinante que salen del huevito y saben así directo que tienen que ir al mar, ¿no? No tienen a una mamá tortuga que les va guiando, que les da de comer nada. Ellas así no necesitan del cuidado de una tortuga adulta. En cambio, los seres humanos sí. Y a lo largo de nuestro ciclo de vida, si un día te enfermas, si algún día padeces una discapacidad temporal o lamentablemente muchas personas permanente o así, pues vas a necesitar de todo un sistema. Entonces, para mí la agenda de los cuidados era una agenda muy relevante y entonces ese era uno de los temas. Y bueno, pues fortalecer el instituto, porque también pienso que el instituto hay mucha ilusión alrededor de él porque la Constitución, desde que se hizo, la forma en la que se hizo, ¿no? Pensar en esta democratización y demás. Entonces, habían como todas estas ideas, todos estos sueños, anhelos del instituto. Y pues la verdad es que a la fecha no ha arrancado, ¿no? Esperemos, la verdad es que yo le deseo de todo corazón a la doctora Patricia que le vaya muy bien, que logre como recoger todo esto que se generó, porque yo creo que salieron muy buenas ideas durante este proceso, que las logre integrar y pues sacar los instrumentos que son, digamos, como que el mandato del instituto y lo que nos debe a la ciudad, ¿no? Que es el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Pero sí fue muy interesante, y bueno, también yo creo que ver las diferencias incluso generacionales o de aproximaciones, ¿no? Pues digamos, Marta, que también creo que hizo un gran trabajo, y yo, pues hemos estado, Marta menos que yo, pero hemos sido personas funcionarias públicas, y entonces eso te da una visión distinta de lo que... ¿Quién es Marta para nuestro auditorio? Ay, perdón, Marta Peña es la tercera persona finalista en la terna. Éramos 3 mujeres, la doctora Patricia Ramírez Curi, que fue la persona seleccionada. Ella es doctora investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales. Me imagino que ahorita debe estar ya de licencia para poder ocupar este cargo. Marta Peña, que es arquitecta urbanista, fuimos colegas en Sedatu y bueno, y yo. Entonces éramos las 3 mujeres. Justo ahorita que mencionas a Sedatu, porque era una de mis preguntas, digo, a ver, entendemos perfecto que eres una mujer sumamente preparada para haber encabezado el instituto. Tus credenciales lo muestran y tu experiencia lo muestra. Entiendo que ahorita traes una agenda muy clara sobre el sistema de cuidados, pero a mí me gustaría echarme un poco para atrás, Karina, y que nos platiques un poquito de tu experiencia en Sedatu, porque a ver, Sedatu, recordemos, es una secretaría relativamente nueva, digámoslo así, Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, y a ver, ocupaste uno de los cargos más importantes dentro de la Sedatu, o sea, tuviste a tu cargo una dirección importante. A mí me gustaría puntualizar un poco ahí en Sedatu y que nos puedas platicar un poquito. 2 preguntas muy breves, pero creo que pueden ser muy interesantes para nuestro auditorio, que es la primera. ¿De qué te sientes orgullosa de haber hecho en la Sedatu? Y la Sedatu como secretaría, ¿qué acciones consideras que fueron relevantes? Y por el otro lado también quiero que nos platiques ¿qué crees que la Sedatu quedó a deber
¿Y qué fue lo que te frustró? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Híjole, como funcionaria pública, por más que traté, porque a ver, tu energía se transmite inmediatamente, pero sabemos que a veces como funcionarios públicos, pues no se puede cuando no se puede y por más que uno le mueve y por más que uno... Entonces, un poco ese contraste. ¿Qué dices? Esto fue padrísimo en la SEDATU y estoy muy orgullosa y esto me frustró y quedó a deber. Uy, bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que desde SEDATU pudimos impulsar varias cosas y además, cuando yo fui subsecretaria fue además justo cuando tocó la pandemia. Entonces ahí les voy a contar como las dos cosas de las que me siento orgullosa del trabajo del equipo, ¿no? O sea, yo lo lideraba, pero en realidad no fue un logro mío, fue un logro del equipo. Lo primero es que cuando diseñamos el Programa Nacional de Vivienda, fue muy complejo porque hubo un cambio muy importante de visión, ¿no? La visión que, por un lado, enmarcaba la vivienda como un derecho, ¿no? Y desde este marco de los derechos y desde el derecho a la vivienda adecuada, pues hubo un cambio muy importante hacia cómo se iban a otorgar los subsidios y cómo se iban a canalizar los subsidios. Entonces, esto al principio generó pues una confrontación importante con el sector privado, porque antes los subsidios se otorgaban a través de CONAVI, eran para, en general, ¿no? Estoy generalizando, ¿no? Para compra de vivienda nueva y mucha de esta vivienda se había construido, sobre todo como en la primera década de este siglo, en las periferias de las ciudades. Después tuvo todo este tema de abandono. En la administración de Peña Nieto se intentó un poco como controlar esta expansión urbana tan excesiva con los perímetros de contención urbana y tratando de focalizar territorialmente dónde se podían dar. Las políticas públicas y los instrumentos a veces los diseñamos, pero luego ya en la implementación buenas ideas terminan ahí como distorsionándose. Sucedió un poco esto con los perímetros de contención urbana. Entonces, hacer el Programa Nacional de Vivienda fue un reto enorme, sobre todo porque a mí me tocó como tomar un trabajo que ya llevaba un año haciendo el doctor Armando Rosales y su equipo y tenía la meta de poderlo, tenía que presentarse 4 meses después. Entonces, pues fue rápido retomar eso que todo el trabajo que ya se había hecho, construir sobre lo construido, tener mucha relación con el sector privado y pensar en algo que pudiera generar este balance, por un lado, de sí entender los sistemas de producción en México históricos, ¿no? La importancia de la producción social de vivienda y de la autoproducción, por un lado, y por el otro, pues también como entender el mercado inmobiliario, su funcionamiento, etcétera. Entonces, el día que presentamos el Programa Nacional de Vivienda, justamente yo hice una pregunta de quiénes las personas que estaban ahí, fue en el Palacio de Minería, había participado en algunos de los talleres. Pues en estos eventos normalmente sí van las cámaras, ¿no? Empresariales, etcétera, y casi todo el mundo levantó la mano y automáticamente empezaron a aplaudir, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy emocionante porque pues fue una misión titánica. O sea, creo que en SEDATU me tocaron muchas misiones muy, muy titánicas que se veían muy cuesta arriba porque el tiempo era muy corto, ¿no? También tener de titular a una persona joven, que en este caso era el secretario Román Meyer, pues los ritmos son distintos, él quería también demostrar, dar resultados. Entonces todo era en una velocidad, en un frenesí muy grande. Y luego sucedió la pandemia. O sea, algunos meses después llega la pandemia, eso cambia radicalmente todo y el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, anuncia un programa de reactivación económica que depende desde SEDATU, ¿no? Porque tenía como varios componentes, pero en SEDATU de poder implementar obra él lo anunció en 50 ciudades, pero se iniciaron en 74 municipios. Entonces, esas obras tenían un instrumento, digamos, de planeación detrás, ¿no? Fue también evolucionando, o sea, como que el primer año fueron programas territoriales operativos que se hicieron a través de instituciones académicas. El primer año fue con el Instituto Politécnico Nacional. El segundo año se involucró a la UNAM, al Instituto de Geografía de la UNAM. Y ya para este casi tercer año, digamos, porque íbamos siempre como un poco adelantados, la decisión que se tomó fue hacer una metodología simplificada en casa. Entonces, anuncian esto y de pronto el secretario me dice, oye, Karina, te toca hacer a ti y a tu equipo, ¿no? O sea, el equipo, la oficina de la subsecretaría, no las direcciones generales, sino como hicimos un equipo así especial para esto,
hacer los 74 planes de acciones urbanas en 3 meses. Y yo, ¿cómo? Wow. Entonces, fue de habla con todos los gobiernos estatales y locales en donde se van a hacer estas obras. Recogemos toda la información que ya se ha generado, porque hay muchos municipios pues, que ya tienen sus carteras de proyectos. Tenemos que revisar el tema de la certeza jurídica. Contratamos a pues, un equipo más o menos como de 60 personas distribuidas en todo el país, que pues obviamente con personas con experiencia o sociólogos, antropólogos, geógrafos, urbanistas, arquitectos y demás. O sea, era un tema muy interdisciplinario y pues ahí la verdad es que yo tenía un equipo de personas maravillosas. Nos reuníamos todas las mañanas en Zoom, media hora para definir como pues las acciones, prioridades y los viernes revisábamos cómo iba el avance de los planes de acciones urbanas. Y bueno, luego ya en el camino, ¿no? Se fueron haciendo cambios, el secretario tomó decisiones de cambiar cierto tipo de equipamientos por otros y demás, pero yo creo que ese trabajo, porque pues además fue reinventarnos en plena pandemia. Yo ya había trabajado en un organismo internacional, entonces ya estaba acostumbrada a trabajar con videollamadas y así, pero en la administración pública eso no era muy común, ¿no? Ahora ya lo es y lo agradezco, pero eso no era nada habitual. Entonces, pues eso es una de las cosas de las que, digamos, me siento orgullosa, porque finalmente no se construyó todo ese año, obviamente por temas presupuestales y demás, pero sentó las bases de lo que pudo hacer la SEDATU incluso 2 años después, ¿no? O sea, estas seguían siendo las bases, los planes de acciones urbanas y poder como generar este instrumento, hacerlo de la mano también con los gobiernos estatales y municipales y pues con un equipo de personas profesionales. Y esto me lleva también pues a lo que me frustró y un poco lo que me frustró fueron muchas cosas, pero me voy a enfocar en 2 porque también hubo muchas gratificaciones. Una de ellas es que pues está como el deber ser, ¿no? Y hay una parte muy relevante en lo urbano que tiene que ver con la participación de las personas, ¿no? O sea, tomar decisiones desde un escritorio en Ciudad de México, en un territorio en donde, pues no sé, ponerles un ejemplo, la intervención de un mercado público en cualquier parte del país, pues va a ser problemático porque se requiere mucha negociación, porque además las personas locatarias están preocupadas por su día a día, ¿no? Por no dejar de tener ingresos. Y de pronto, pues si les avisan que van a remodelar su mercado, que lo necesita, porque necesita ser más eficiente energéticamente, por lo que sea, ¿no? Por condiciones de salubridad, pero si ellas dicen, pues sí, pero yo ¿de qué voy a vivir los meses de la obra? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, yo creo que en estos procesos que tienen todas estas restricciones de ejercicio fiscal, te tienes que gastar el dinero en un año, punto. Y en ese año tú tienes que hacer la planeación, el desarrollo del proyecto ejecutivo y la obra, y además, digamos, como todo el trabajo con las comunidades para poder tomar las decisiones de manera colectiva, pues eso es casi imposible. Y entonces, dentro de ese universo y de ese marco, pues tratas de hacer lo mejor que se pueda. Y bueno, esa era una pues, de mis frustraciones. Y yo creo que tengo otras 2. Les iba a contar 2, pero no, sí me voy a aventar la tercera. Sí, adelante, por supuesto. Yo creo que sigue habiendo una deuda, porque además esto siempre lo platicamos y lo platicamos y lo platicamos, de entender el ordenamiento territorial con todas sus capas y sus dimensiones y no tener esta división o esta dicotomía o este enfrentamiento entre el ordenamiento ecológico del territorio y el ordenamiento urbano, ¿no? O sea, el desarrollo urbano. Y entonces se han tenido como muchas discusiones. En este momento están trabajando ya en una reforma, ojalá que sí salga, porque esto lleva años. Pero años, es lo que te decía. Nosotros hemos tenido aquí varios este y todos, o sea, este es un tema, ese divorcio entre el ordenamiento ecológico y el territorial, olvídate, ha sido un problema, pero de rezago de muchos años. Ajá, y mi frustración era que incluso dentro de la secretaría, pues había como esta división. O sea, habían quienes defendían lo urbano y solo lo urbano, y habían quienes veían lo territorial desde una escala y dimensión distinta, y entonces como que era muy difícil encontrar estos puntos en común, ¿no? Y puntos de acuerdo. Entonces, bueno, esa es una. Y luego la otra, que la verdad es que yo sí soy o sea, yo sí le apuesto a la planeación. Yo creo que tenemos que mejorar porque tiene que ser mucho más iterativo. O sea, pienso que la forma en la que incluso tener una NOM me parece que es como, por un lado hay esta idea de que, bueno, si ya tienes una NOM, más o menos te marca que es lo mínimo que tiene que tener. Una norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana, muchas gracias. Sí, sí. Pero por otro lado, también siento que las realidades
del país son tan disímiles y todo es tan cambiante que los instrumentos que hoy tenemos, que hoy conocemos, que hoy trabajamos, que hoy nos enseñan, como que siguen pensando o siguen visualizando el territorio como algo estático. Entonces, Y no pero solo el territorio, quizás también de pronto las metodologías de planeación, ¿cierto? Homologadas, estáticas, poco flexibles, ¿no? Estos famosos lineamientos simplificados que de pronto pues parecieran camisa de fuerza, pero que a su vez se entiende porque se necesita de alguna orientación para pues los territorios que sabemos padecen asimetrías tremendas, ¿no? Hay municipios pues muy, muy pobres, en condiciones de habitabilidad muy vulnerables y además con capacidades locales pues también que dejan mucho que desear. Entonces ahí uno sí que entiende que debe haber guías y lineamientos, pero pues es esta paradoja de cómo no hacer que sean una restricción en el ejercicio creativo y libre de planeación. sí, justo. Y entonces, pues eso, creo que la SEDATU le entró al tema de planeación tarde. O sea, cuando yo estuve ahí, cuando yo fui subsecretaria, no les quiero decir el presupuesto que tenía para la planeación. O sea, era así Sí, como, me imagino, era ridículo. ridículo y yo peleaba, pero todos decían, no, es que las obras del PMU y yo, pues sí, pero la planeación. Entonces, esa fue una de mis Sí. frustraciones. Ya después, yo ya no estaba en SEDATU, ya estaba justo en MIT y desde otro lugar nos tocó Ya podía ser también. más crítica y Ajá, con libertad de criticar eso. y justo nos tocó con Lidia, a mí, no que financiaba SEDATU, sino que estaba financiando el Infonavit, pero poder desde otro lugar ver este desarrollo masivo de manera simultánea, muy centralizado, de muchos instrumentos de planeación. Entonces, yo creo que pues fueron, digamos, como que esas tres Sí, aquí cosas. para el auditorio solo hacer las notas de que, bueno, en los años últimos de la administración de SATU, pues hubo este impulso por elaboración y actualización de muchos programas de desarrollo urbano de diferentes escalas, principalmente municipales. Y sí que hubo este esfuerzo grande por hacerlo. Primero liderado por SEDATU y un año posterior por Infonavit, que pues también resultó en un ejercicio muy interesante. Entonces, bueno, pues está allí la inercia de planear y creo que se entiende bien hoy día la importancia de planear y justo me haces ver que, claro, esto no siempre, ¿no? Y que pues SEDATU nació quizás de otra concepción, de otro origen, justo pues como en un formato de deuda histórica y que justo se ha dado cuenta que la planeación, así como los institutos de planeación, pues son importantes, ¿no? Y está uniéndolo con el comentario de hace un rato de cómo en Ciudad de México no ha terminado por nacer y ya no se diga consolidar los esfuerzos de los institutos de planeación, como sí ha ocurrido en otros municipios. Y ahí aprovecharte también en ello, ¿no? En tu capacidad de un panorama nacional que has tenido frente a siendo subsecretaria de SEDATU, estos esfuerzos diferenciados, estas capacidades diferenciadas en materia de planeación, ¿tú cómo evalúas o cómo crees que podemos, pues sí, de alguna manera, pues hacer frente a estos retos tan diferenciados? Sí, sí tenemos unas asimetrías muy, muy grandes en el territorio, incluso no solamente regionales, aunque también regionales, pero también cuando hablamos de las zonas metropolitanas, ¿no? O sea, los municipios centrales en muchas de estas zonas metropolitanas suelen tener equipos técnicos un poquito más preparados y a veces en los municipios más periféricos, ¿no? Y luego a veces empieza a haber como cierta competencia. Entonces, eh, la competencia porque llegue la inversión en mi municipio y si no hay instrumentos de planeación, ya deja tú, ojalá hubieran metropolitanos, pero a veces no hay ni siquiera municipales de desarrollo urbano, pues esto empieza a generar como mucho caos y mucho desorden. Y yo, o sea, creo que como que tiene un rol la federación. em, Desde mi perspectiva, este rol como más de imponer o tal vez de hacerle la tarea a los municipios es un rol que lo entiendo porque es un rol como más eficaz, se hace más rápido, ¿no? Pero por otro lado, pues tampoco está generando que en lo local se fortalezcan las capacidades. Entonces, desde mi perspectiva, tendría que ser un rol más como de acompañar, más que de hacer, ¿no? Entiendo que muchas veces en algunos esquemas hay corrupción, cuando no, el dinero, por ejemplo, si al final hay un apoyo económico y además un acompañamiento técnico, que el dinero cuando pasa al Estado y el Estado al municipio y así en muchos de estos programas
se percibía que a lo mejor había corrupción o había ineficiencia y por eso se decide centralizar. Pero por otro lado, yo creo que esto, pues vamos a ver a la larga, ¿no? Cuántos de estos instrumentos que se han hecho, porque son procesos muy locales, o sea, requieren, por ejemplo, en la mayoría de los estados con un nombre distinto, pero requieren que un dictamen de congruencia del gobierno del estado, ¿no? Y luego, a partir de ese dictamen de congruencia, pues requieren otra vez como la aprobación, digamos, o sea, de cabildo. Algunos van cambiando los procesos dependiendo de cómo sea el municipio y el estado en donde se encuentre y la ley estatal, pero es un proceso muy local y que además lleva unos tiempos distintos a los tiempos del año fiscal, ¿no? Federal. Y tú tienes que gastarte el presupuesto porque si no después hasta te pueden castigar y entonces te pueden decir no te lo gastaste, entonces no te lo doy el siguiente año. Tal cual. Y luego además, o sea, a veces hasta le avientan a la persona consultora o a la empresa consultora la responsabilidad de que se publique pues en el diario estatal, en el diario oficial estatal. Y pues es un proceso político totalmente porque son negociaciones. Al final el territorio es una disputa constante del poder, ¿no? Y estos instrumentos de alguna manera pues llegan a ponerle reglas a cómo se ejerce ese poder y van a haber disputas. Intereses. Estás entrando a un territorio en el que tú no juegas de local y estás empezando a tocar intereses locales, inclusive municipales y podría ser hasta el mismo presidente municipal, sí, de ciertos sectores. Y aquí, no, en tu opinión, ¿cómo juegan las relaciones intergubernamentales, ya que no tocamos lo excesivamente local o lo centralizado, ¿no? En el otro extremo, pero mencionabas lo regional, ¿no? Y que también es diferenciado. Acá, ¿qué nos puedes decir sobre la planeación regional? Que esto sí que viene siendo más una tradición, quizás priorizando lo económico y hoy día con una visión más territorial, pero ¿cuál es tu balance de la planeación regional en México, sobre todo también en el marco de que participaste en el proyecto del Tren Maya? Entonces, ahí, ¿cómo se vio este desarrollo regional y en el marco de lo que nos espera con la política ahora que va también a implementar trenes que va a conectar muchas zonas y regiones? Sí, o sea, creo que a veces tenemos esta visión que se encuentra y que no termina, o más bien que se espejea, pero no termina realmente de encontrarse bien. Por un lado tenemos proyectos, sobre todo proyectos pues que son del gobierno federal, proyectos presidenciales, ¿no? Todo el tema ferroviario o incluso el Plan México y todo, digamos, como toda esta apuesta a tener una política industrial y las implicaciones que eso tiene regionalmente y en los territorios. Y por otro lado, porque seguimos a veces pensando las cosas muy desde estas divisiones que tenemos muy metidas en la cabeza de los estados, 32 estados, 32 entidades federativas y los municipios. Entonces, a veces romper con eso es difícil porque, pues, por un lado juega la competencia entre los diversos estados, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo que ahorita para mí es muy cercano por estar en la Secretaría de Economía, pero cambia la política, no existe desde el gobierno central una oficina de promoción para la inversión, ¿no? Y entonces lo que empieza a suceder es que los estados salen a competir por las inversiones para que lleguen a sus estados. Y esta competencia pues hace en que sea muy difícil pensar en lo regional. ¿Por qué? Porque no, pues si va a venir, no sé. Querétaro es un alto promotor. Querétaro, el gobernador de Querétaro se la vive fue en Francia y en Europa para traerse todas estas naves, Sí, toda la parte productiva, de inversión, de servicios. El tema aeroespacial es brutal en Querétaro. Y han hecho buen trabajo. Y sí ves el tema aeroespacial en Querétaro por la promoción que se hace el propio estado. Claro, y lo ves así en estados que son muy proactivos, ¿no? Y que al final terminan incrementando estas asimetrías regionales porque ves estados como pues Jalisco, Nuevo León, Querétaro, que es un muy buen ejemplo, Baja California, que están así como repuntando todo el tiempo este tema de atraer inversiones, de generar empleo, pero esto tiene una implicación en el territorio porque dónde se ubican estas naves industriales, cuál es su consumo de agua, cuál es la distribución logística. Claro, ¿no? el impacto. Y no siempre hay esa articulación con el gobierno federal. Pues no, ahora con el Plan México pues lo estamos impulsando muchísimo. Tenemos reuniones pues de manera muy periódica, tanto bajo el liderazgo de la presidenta como en la propia secretaría, ¿no? También con las secretarias de Desarrollo Económico, los estados y demás, incluso hay una estrategia que son corredores del bienestar que tiene que ver con esta parte más regional de entender
cuáles son las vocaciones que existen, económicas que existen en los territorios y también hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque una cosa es en lo que ya eres bueno y otra cosa es como lo que el mundo va a necesitar a futuro y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es bastante complejo. De hecho, le llaman análisis de complejidad económica, ¿no? Y que se está articulando con análisis territoriales que pues estamos elaborando para ver justamente eso. Entonces, a mí me parece que el balance es un balance que todavía hay como un cierto déficit. Por ejemplo, el Tren Maya ya lo anunciaron y ojalá que sea muy pronto, pero si no es un tren que también sea de carga, pues pierde mucho sentido, francamente. Otra es que batallas, y estas son frustraciones, ¿no? Que no logré realmente ahí como impulsar más y que se llevaran a buen puerto, es muchas veces la ubicación de las estaciones, porque el tren te ofrece una ventaja increíble y tiene que ver con que te permite planear alrededor de las estaciones mucho más. En cambio, una carretera, pues casi que ponen un tope y alguien ya pone una gasolinera y ya, y entonces empieza a ver como a lo largo de una vía terrestre, ¿no? De comunicación autoterrestre, digamos, pues una carretera implica que a lo largo de toda la carretera va a haber cierto desarrollo urbano o crecimiento urbano o desorden urbano, versus un tren que te permite alrededor de las estaciones. Pero si el tren, la estación no está en la ciudad, pues está difícil, ¿no? Y ahorita es el reto enorme que tiene la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque pues también muchas ciudades, yo crecí en Querétaro, y ojalá que mi alcalde me esté escuchando. ¿De qué municipio? De Querétaro. Del Querétaro, municipio de Querétaro. Felifer. Felifer, ojalá me estés escuchando, porque la estación del tren en Querétaro tiene que estar en el centro de Querétaro. No puede estar en la periferia de la ciudad. O sea, tiene que estar en la zona central. No estoy hablando del centro histórico, obviamente, ¿no? Pero las estaciones de los trenes antes estaban, digamos, muy cercanas al centro pujante de actividad económica y demás. Y entonces, bueno, pues hay esta reticencia de decir, no, pero va a haber desorden, pero los vecinos no pensando quieren. en las afectaciones, justo que es propia de toda urbanización, las cargas y beneficios de la urbanización, ¿no? Esta frase que repetimos, pero que es así, hay unos beneficiados con que el tren entre a un centro y entonces no tengamos que trasladarnos un montón, como sucede, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Que en Mérida conectas con un transporte efectivo, ¿no? Pero te lleva a Tella y ya de Tella, bueno, tomas el Tren Maya. Eso es complicado para uno como pasajero. Entiendo pues las afectaciones que va a representar para algunos porque así son los dilemas del proceso de urbanización, pero ojalá se haga, ¿no? Todos los estudios técnicos que tengan que hacer y sobre todo se escuche, ¿no? a la población de todos los sectores posibles. Es súper difícil concertar, como bien estarás tú consciente, pero pues sí, este llamado que haces me parece importante. Yo también como habitante de Querétaro, que de alguna manera me trajo la industria aeroespacial, por cierto, a Querétaro. Entonces, bueno, pues sí, hago eco de este llamado que haces. Oye, pues Karina, la verdad es que creo que, a ver, podríamos seguir platicando aquí mucho más tiempo. Somos respetuosos de tu tiempo, desde luego. Creo que la Secretaría de Economía está haciendo las cosas muy bien. Tienes un secretario que, desde mi perspectiva, es fantástico. Es una persona sumamente preparada. Creo que tiene una excelente aprobación a nivel a nivel México y en el extranjero inclusive. Claramente está haciéndose llegar de un equipo sumamente preparado. Creo que tienen ahorita varios retos con el tema de la agenda extranjera, pero creo que lo han hecho bastante bien. Creo que han logrado articular muy bien el Plan México. Creo que el sector empresarial, lejos de lo que en algún momento se percibió que podían alejarse, lejos de eso lo tienen muy cercano y están trabajando muy bien. Así es que muchas felicidades. Sí, mi intención es siempre, y de este programa, es acercarnos más a lo que es el ordenamiento territorial. Pero fantástico que todo lo que nos dijiste ahorita con el sistema de cuidados y toda la promoción que está haciendo en el tema económico. Te queremos hacer la pregunta emblemática para que nos contestes en la forma más sencilla y con la perspectiva que tengas de esto, que es, ¿tú qué crees que necesitamos hoy por hoy para para buscar la ciudad que queremos? Híjole, esa es una pregunta filosófica casi. Venga, yo creo lo que te salga de... Sí. Bueno, yo creo que necesitamos pensar más en las demás personas
en las necesidades de las demás personas antes de en las necesidades propias. Como que un poco salirnos de este egocentrismo y pensar en lo colectivo, pensar en lo comunitario, pensar como en el bien común. Y eso cada quien desde el lugar en el que esté, porque creo que muchas veces incluso creo que tiene que ver con el modelo económico que nos ha llevado al individualismo máximo, nos impide ver lo que las demás personas alrededor de nosotros necesitan. Y entonces cuando dejas de estar tanto en ti misma o en ti mismo y que puedes ver, o no sé si la palabra es empatía porque tiene muchas connotaciones, pero realmente salirte de tus problemas y necesidades propias y verlas de las demás personas, pues entonces a lo mejor no te pones a que pase una línea de Metrobús enfrente de tu casa, ¿no? Claro. Porque entonces vas a saber que cientos, miles de personas van a estar mejor conectadas, y a lo mejor, pues sí, tú dejas de tener la posibilidad de dar la vuelta rapidísimo para estacionarte en tu casa, ¿no? Y eso es como un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que la ciudad que queremos pasa por eso y pues cada quien desde el espacio que tenga, ¿no? Y desde las posibilidades de incidencia que tenga. Y sobre todo yo también creo que mucho tiene que ver con pues que ejerzamos nuestros derechos políticos, todas las personas, que nos involucremos más, que les exigimos que nos rinden cuentas nuestros legisladores locales, ¿no? O sea, hace rato hablábamos de que en la Ciudad de México, pues, por ejemplo, los cambios de usos de suelo requieren de la aprobación en Congreso. Entonces, pues saber exactamente quién es nuestra persona legisladora, rendirle cuentas. Ese es el caso de la Ciudad de México, pero digamos, esto aplica para todas las ciudades. Perdón por el chilangocentrismo a veces. Suelo pecar Sí, de la misma. pero pues eso, o sea, yo creo que por un lado, ponernos siempre en los zapatos de los demás, salir de nuestra visión un poco miope de mis problemas, mis necesidades, mis rutinas diarias, lo que no, y pensar más como desde lo colectivo y construir ¿Alguna estrategia colectivamente. de cómo se logra eso? ¿Cómo se alcanza? Y yo tengo una pregunta también, porque es curioso escuchar de una funcionaria pública que hasta los niveles más altos de gobierno, que la recomendación sea, es que tenemos que dejar de ser individualistas. Me da a pensar que en tu experiencia te ha tocado ver muchos de estos casos donde una persona se queja contigo porque no puede dar la vuelta a la derecha y estacionar su coche. O sea, sí, y también ¿sabes qué pasa? Que a veces, bueno, Lidia empezó diciendo que entre las cosas que hago, además de ser funcionaria pública, es que pues soy alguien practicante del yoga desde hace muchos años y bueno, me he certificado y comparto el yoga con personas cercanas. A ver qué tipo de yoga, soy digo, ya maestra. aprovechando que sacas el tema. Sí, pues, o sea, Hatha Yoga, aunque este fin de semana, por ejemplo, y el próximo voy a estar tomando un curso de Yin Yoga. Pero bueno, me gusta más lo que es más restaurativo, lo que es como más pausado, que es más reflexivo y que te lleva también como a, pues, a estados de mayor contemplación. Y yo creo que pues un poco la reflexión viene desde ahí, porque muchas veces estamos como muy en el ego, ¿no? O sea, muy como desde lo que yo necesito, lo que yo soy, y ya esto es indistinto a todas las personas y sin juicio, nada más creo que es la forma en la que nos hemos construido como sociedad, nos ha llevado mucho a esta división, a esta separación y que además se sigue alentando a partir de las redes sociales, por ejemplo, que se convierten como en cámaras de eco en donde pues por algoritmos y lo que sea, terminas como que escuchando a las personas que piensan como tú, ¿no? Y reforzando tus puntos de vista. Y entonces incluso hay como el nivel neurológico, y no soy neurocientífica ni mucho menos, pero hay liberación de dopamina, de serotonina, o sea, cada vez que alguien como que reafirma algo que tú crees, una creencia previa, ¿no? Entonces, pues es como esta sobreestimulación constante y que pues eso nos está llevando a ciudades que son pues, tan divididas, tan injustas, ¿no? Y que además, pues, finalmente sigue reinando el capital, ¿no? Y seguirá. Entonces, las personas que más lo padecen son las personas más pobres, las personas que las interseccionan otras condiciones, en condiciones de vulnerabilidad, personas indígenas, ¿no? Etcétera. Pues muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Mi admiración a tu trabajo como funcionaria, como docente. Sé que además disfrutas mucho las ciudades, ¿no? Las recorres en bici, caminando. Creo que esta es justo una manera de ser
pues al menos de escuchar a estos otros y otras, como comentas, ¿no? De conocer otras historias, otras formas de vivir, de aprovechar los espacios. Así que eres un gran ejemplo de ello. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Karina. Gracias, Lidia. Gracias, auditorio. Les invitamos a suscribirse al canal de La Ciudad que Queremos y los vemos en el próximo episodio.